Día 8. Biografía de Mateo Talbot, de bolo a santo. Cuarto don de fortaleza. Por este don del Espíritu Santo nos da fuerzas sobrenaturales para vencer los mayores obstáculos y emprender las obras más difíciles para el reino de Dios. Creó en él un corazón puro y renovó en su pecho un espíritu potente. Salmo 50. Lo dotó de motores de gran potencia, que todo lo hacían con facilidad. Claro que Matt tenía que llenar cada mañana y cada noche sus tanques de gasolina celeste. Así pues, Matt descombró y cavó nuevos fundamentos con toda decisión y pericia. Paso cuarto: Alcohólicos Anónimos. Necesitaba de Dios, y rezó horas enteras de rodillas y le dedicó todo el tiempo que no debía a otros. Su cuerpo había pecado por la gula del alcohol despersonalizador, y lo redujo a obediencia, aguijoneándolo con las espuelas de las mortificaciones corporales y los ayunos a todo lo largo del año. Ya conocemos sus largas oraciones hincado con las rodillas al desnudo sobre el frío pavimento de las iglesias de Dublín. Cuando hubo leído y comprendido la verdadera devoción, entrega a la Santísima Virgen por San Luis Grignon de Montfort, quiso tomar hacia los últimos 14 años de su vida una señal efectiva de su esclavitud de amor hacia Dios y la Virgen. Se compró unas cadenas de varios modelos, desde las que servían para sostener las pesas de los relojes hasta de enganchar caballos. Las llevaba a la cintura, en los brazos, en las piernas, junto con cuerdas nudosas que molestaban su carne, y un grueso rosario colgado del cuello con numerosas medallas. Todo escondido bajo sus vestidos. No era ningún exhibicionista. Una de sus hermanas le compraba esas cadenas, sin saber para qué uso las destinaba a su calculador hermano. Eso duró 13 años. La providencia de Dios descubrió el truco el día de su muerte. Aquí, una vez más, amigo lector, tienes cosas ad admiranda, y probablemente para ti, non ad imitanda. No critiquemos. Cristo quiso pasar por cosas que no eran lógicamente necesarias, con la lógica de tejas abajo. Pero hay más lógicas que las que estudian nuestros compañeros universitarios. Están las lógicas ilógicas del amor, del compadecer, del convivir con un preso, con un miserable, etcétera, etcétera. Y las lógicas de los vasos comunicantes, que algunos tienen que hacer más por lo poco o nada que hacen otros. Que alguien tiene que compensar con buenos excesos los excesos de tanto sibarita, enloquecido e invertido, etcétera, etcétera. Mateo Talbot aceptó esta tarea y cuenta compensatoria, no prevista en las cámaras de compensación. Todos esos arreos de caballo de la decencia y del verdadero honor los usaba con tal medida y manera que no impidiesen su trabajo ordinario. Comidas. Su desayuno ordinario consistía en pan seco que mojaba en té mezclado con cacao en polvo. Repetía lo mismo en el lunch, pequeña refacción, a mediodía. Esta refacción se la traía al aserradero una vecina que entraba con sus hijitos. A veces añadía una untada de margarina en su pan. Su comida principal en la noche era una réplica de la que tomaban los monjes de Irlanda: pescado, pan seco con un menjurje de té y cacao,
que dejaba enfriar. El pan lo mojaba en esta mezcla o en el caldo del pescado. Jamás hacía alarde de su frugalidad. Cuando visitaba a algún pariente o amigo para pedirle algún libro espiritual, y éste lo invitaba a su mesa, se despachaba una buena comida como cualquier otro de casa. Pero no había muchos días ordinarios con respecto a las comidas, pues su espíritu de penitencia por amor a Jesús había dispuesto varias series de ayunos a lo largo del año. Ayunos. En aquel tiempo, la abstinencia de carnes los viernes era de rigor en la iglesia de Irlanda, pero Matt convertido hacía abstinencia también los miércoles y sábados. La cuaresma exigía 2 días semanales de ayuno, los miércoles y los viernes. Matt se imponía además el ayuno durante todo el Adviento en preparación a la Navidad y todo el mes de junio dedicado al Sagrado Corazón. El menú para la comida principal en la noche consistía entonces en pan seco y chocolate y a veces algo de pescado. Hacía un ayuno semejante de una semana antes de cada fiesta mayor. El hombre de las cadenas llegó a comprender que la penitencia voluntaria es el medio de conquistarse a sí mismo, de expiar los propios pecados y de amar a Jesús crucificado y de ayudar a las almas. Otras penitencias que nosotros, los modernísimos, bien podríamos imitar del venerable Mateo Talbot, sin desequilibrar nuestros débiles organismos, son sus abstinencias mentales. Barría de su mente todo pensamiento vano que desdijese de su dignidad, toda curiosidad social o política inútil para mejorar ninguna situación, toda palabra y conversación vanidosa, entremetida o hiriente que pudiese agitar los ánimos de los oyentes. Eso sí que es una gran contribución a la paz en la casa, la paz en el barrio, la paz en el pueblo o ciudad, la paz en el mundo. Razón tenía Esopo. Por la lengua se encienden las rencillas, las querellas en las ciudades y las guerras entre los estados. Y nuestro apóstol Santiago, la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad, infecta todo nuestro cuerpo e inflama el curso de la vida. Nadie ha podido domar nunca la lengua. Es un azote irrefrenable y llena de mortífero veneno. Santiago 3. Porque era fuerte, era más manso y humilde de corazón como su Maestro Jesucristo, pero no era un orate ni un mentecato. Sabía insinuarse y decir claramente lo justo y a propósito. Recordemos cómo perdió un aumento de salario por haberlo defendido para los demás. En su casa, cuando ya se había regenerado, trató de emprender la regeneración de sus hermanos alcohólicos que no aportaban un penique, pero comían, vestían y gastaban como unos irresponsables. Cuando vio que sus consejos no eran tolerados, para evitar mayores tensiones y como medida extrema para hacerlos recapacitar, anunció un día que si no se iban de la casa a vivir por sus propios medios, él dejaría la casa. Y tuvo que hacerlo al poco tiempo, naturalmente que con la venia de sus padres. Alquiló un cuarto para sí, en otra calle cerca de su hermana María, ya señora de Andrews, y allí vivió hasta la muerte de sus pobres hermanos alcohólicos. Los funerales los pagó Matt, ni para eso habían dejado ahorros. En ese cuarto pudo llevar una vida más íntima y más penitente. Allí principió a dormir sobre las tablas. Su hermana cuidaba de sus cosas
por lo cual le pasaba una remuneración. Eventualmente volvió alguna vez a vivir con sus padres. Al morir don Carlos en 1899, Matt Cetto casa con su madre, que gozó hasta su muerte de la compañía de este santo hijo que la resarcía tan cumplidamente de las penas que le diera en sus años juveniles. Otra operación reconstructora fue la deshabituación del tabaco. Un día después de haber comprado una pipa nueva y una onza de tabaco, iba por la carretera con su compra en el bolsillo, cuando se encontró con un compañero de trabajo que le pidió un lleno para su pipa. Matt, recibiendo al instante un mensaje de radio celeste, sacó su nuevo idolito con la onza de tabaco y se lo dio al amigo. Ya nunca más volvió a fumar. Pero la dichosa cachimba le hacía falta a su boca. Por eso durante un tiempo tuvo que engañarse echando una piedrecita blanca a la boca para chuparla. Le confesó más tarde a su amigo que esto le costó más que dejar el alcohol. Otras medidas que requieren no menos fortaleza que humildad son el reconocimiento y la devolución de todas las raterías y atropellos causados. Aplicando de antemano el gran paso 9, recorrió todas las cantinas en las cuales su memoria le decía que tenía cuentas pendientes y pagó hasta el último len lo que señalaban los libros. En algunos expendios, su feo nombre había sido ya tachado como cuenta mala, insolvente. Matt también acudió allí insistiendo en que tenía que cancelar sus deudas, entregando la suma en un sobre y saliendo rápido de esos lugares de fuego que le habían quemado sus hermosas alas juveniles. El caso del violín robado al músico ambulante le tomó 7 años de idas y venidas averiguando el paradero del pobre violinista. Iba por iglesias, por instituciones de caridad y otras. Recorrió toda la ciudad sin que apareciese el perjudicado. Al final juzgó el caso por terminado y entregó la suma compensatoria para misas por el alma de su último birlardo acreedor. El controlar y exigir las responsabilidades de los subalternos no requiere menos fortaleza que para imponérselas a uno mismo, máxime en personas delicadas que temen siempre ofender o vejar a los demás. La sección a cuyo cargo estuvo por más de 30 años en el aserradero T.C. Martins estaba expuesta a muchos hurtos de toda clase de piezas de madera, pero el ojo de Matt no permitía ni tocar los desperdicios sin autorización expresa. Él mismo era casi escrupuloso en cuanto a honradez. Cuando trabajaba como estibador y había que descargar un barco maderero en un tiempo reducido, fijado por la marea menguante, se prometía una paga extra de 2 chelines per cápita si el barco quedaba descargado a tiempo. Si fallaban, perdían la bonificación por el trabajo extra. Esto significaba trabajar a alta presión durante bastantes horas. La primera vez que Matt se vio en este caso, no se presentó en la taquilla para percibir su bonificación. Al interpelarle el pagador al día siguiente, Matt contestó que había sentido escrúpulo, porque sucedía muchos días que tenían que esperar sin hacer nada a que llegasen las plataformas, y, según él, las horas ociosas quedaban compensadas por el trabajo extra. Pero el cajero no llevaba esta contabilidad tan ética. ¿Será la del siglo XXI? Y le dijo que estos escrúpulos enredaban sus cuentas y se largó los 2 chelines.
Más tarde, este pagador tenía que buscar a Matt para entregarle el extra, tan esperado por los demás. Matt lo recibía como un donativo, no como un derecho. Con sus jefes era respetuoso, pero franco y claro, y si estaba en su derecho, hablaba lisa y llanamente, sin perder el control, fuesen del rango que fuesen. En cierta ocasión, un capataz, creyendo que una cuadrilla había sido remisa en su trabajo, les echó un fuerte rapapolvo. Matt estaba entre ellos y escuchó tranquilo. Acabado el respice, un hombre levantó un madero de andamiaje que estorbaba en el suelo y al dar rápidamente la vuelta, golpeó fuertemente a Matt en la cabeza. Este no dijo nada y siguió para su trabajo. Otro día tuvo una discusión que resultó agria con el mismo capataz. Se trabajaba de colaboraciones y suscripciones para obras de caridad, y como viese que sus mandamás era en extremo cuidadoso de sus centavos, Talbot le soltó acremente que con su buen sueldo de capataz bien podía colaborar mucho más que él, simple obrero Talbot. Esto hirió la sacra personalidad del interpelado, que también le soltó, ofendido: «Me está usted faltando el respeto». La guerra no estalló porque el beligerante Matt se retiró sin decir tus ni mus. Un día o dos después, Matt buscó a su jefe y se disculpó diciéndole que Dios le había indicado que le pidiese perdón por lo que le había dicho, y que a eso había venido. Sí, amigo, los vinagreros no lograrán nada, pero los aceiteros oportuneros lo podrán lograr. Con todos era de una franqueza de una sola pieza, pero con los matices de una consumada prudencia que no podía perjudicar a nadie. Un día, mientras trabajaba en el patio del aserradero T.C. Martins, un capataz le preguntó si había visto a cierto trabajador que había llegado tarde y debía estar escondiéndose entre los rimeros de tablas. Matt le contestó: «Me gustaría que no me hiciese estas preguntas. Usted sabe que no deseo responderlas». Se fue el vigilante, y al ratico Matt se topó con el culpable y le dijo: «¿Has oído aquello?». «Sí», respondió el otro. «Ten cuidado, pues yo no voy a decir mentiras para salvarte a ti. La mentira es el arma del débil, pero esta arma quedó proscrita para robustos y débiles en la Convención Panhumanitaria del Monte de las Bienaventuranzas. Si todos se dieran a usar este ardid para salir de sus apuros, ¿a dónde estaría la convivencia y seguridad social?». Matt aborrecería la mentira como indigna de un cristiano. Recordaba el precepto de Jesús: «Sea vuestra aseveración sí, lo que es sí, no lo que es no. Todo lo que pasa de esto proviene del diablo». Por eso Matt hablaba lisa y llanamente, y a veces con un tono algo áspero, pero siempre eran sus palabras oídas con respeto. Contó un día a un amigo que el párroco de Berkeley le había inculcado el amor a la verdad y el odio a la mentira. En una ocasión, todos los trabajadores del aserradero consiguieron un aumento, excepto Mateo Talbot y otro. Matt se presentó ante el gerente y le pidió cristianamente su aumento. Se lo rehusaron y se retiró sin hacer alusión a lo ocurrido. No se rajaría por sí mismo, pero sí lo haría por otros, como ya vimos. La fortaleza y valentía exigen que uno sea fuerte, no solo consigo mismo, sino también en el desempeño de sus cargos. Y todos tenemos dos
mayordomías. Mayordomos de Dios en este mundo y sociedad y mayordomos en algún quehacer humano. Un buen casado vela y cela por la honra y seguridad de su esposa y de sus hijos. Matt se sentía mayordomo de Dios en cualquier lugar. Al inicio de su recreación hizo lo posible para no volver del estibador del puerto, a causa del lenguaje soez y obsceno que allí reinaba. Matt no se sentía todavía bastante fuerte y le dijo a su jefe que no le pusiese en tentación. Más tarde, en el aserradero, cuando oía lenguaje indecente o irreverente, decía al interesado: Jesucristo te está oyendo. Y si no podía por oírse la irreverencia desde algo lejos, se retiraba a un rincón de oración en el propio aserradero y recitaba los alabados. Había que resarcirle a Dios, pues todos somos solidarios. La mujer de uno de sus ayudantes le traía cada día el almuerzo a la hora del lunch. Un día el hombre la emprendió con palabrotas del más sucio repertorio contra su esposa. Cuando hubo terminado su refacción proletaria, Matt se acercó a donde estaban sentados el hombre y la mujer, y sacando de su bolsillo un crucifijo algo grande que llevaba prendido del rosario, se lo presentó ante el rostro de su compañero diciendo: ¿Se fija? ¿Está usted viendo a quién está usted crucificando? No dijo más y se fue. El hombre agachó la cabeza meditabundo, así como los buenos cristianos saludan o se santiguan al pasar delante de una iglesia. Matt se había hecho costumbre de levantar el sombrero o la gorra cada vez que oía el nombre de Jesús. Algún trabajador que no andaba en estas delicadezas de enamorados divinos lo había notado, y para hacer perder los estribos a nuestro Matt, procuraba sobreusar el nombre de Jesús cuando conversaba cerca de Matt. Pero el cedro ya aguantaba el vendaval. Cuando la campana de la iglesia cercana tocaba el Ángelus a mediodía, Matt interrumpía su trabajo, se quitaba el sombrero y rezaba la hermosa oración con naturalidad y sin ostentación. Era fuerte a la manera divina, sin ruido.